¿Están bien todos? Mi deseo es que todos estén bien por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pónganse bien, pónganse cómodos y vamos con el estudio de Apocalipsis. Apocalipsis. El título general sería La revelación de Jesucristo a Juan el apóstol. Se ha dividido en 14 divisiones para su mejor estudio. Y vamos a empezar entonces con la primera división. La primera división se titula La gran revelación a los siervos de Dios. Luego esto se divide en dos partes, la gran revelación y el gran anuncio. Vamos entonces con la primera, la gran revelación, capítulo 1 del 1 al 3. Eso vamos a ver y vamos a leer Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios dio. Apocalipsis 1:1, vamos a dar lectura. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. A manera de introducción, la revelación de Jesucristo significa quitar una cubierta o un velo que está ocultando algo. Significa dar a conocer algo desconocido, revelar algo que una persona no pudo averiguar por sus propios medios. Es una revelación de verdad que el hombre nunca pudo descubrir por sí mismo. Esto es lo que es el libro de Apocalipsis. Es la gran revelación de Jesucristo a sus siervos o seguidores. Esto significa un hecho muy maravilloso. Significa que hay algunas cosas que Dios quiere que sepamos, algunas cosas que nunca llegaríamos a saber si fuéramos dejados por nuestra propia cuenta. Significa que Dios se ocupa de nosotros, que nos ama lo suficiente como para revelarnos algunas cosas. Y note, Dios se ocupa tanto por nosotros que Él nos ha revelado todo un libro de acontecimientos. ¿Qué son estos acontecimientos? Son acontecimientos o verdades que residen en el futuro, que conciernen al fin del mundo. Se dicen 4 cosas significativas sobre la revelación de Jesucristo, y esos puntos vamos a ver. Primeramente, la revelación fue dada por Cristo mismo. En segundo lugar, la revelación concierne cosas que pasarán pronto. En tercer lugar, la revelación le fue dada a Juan. Y en cuarto lugar, la revelación bendice al hombre que lee, oye y obedece el mensaje. Amén. Vamos entonces con el primer punto. La revelación fue dada por Cristo mismo. La revelación fue dada por Cristo mismo. Apocalipsis 1:1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación fue dada por Jesucristo mismo. Jesucristo es el autor de la revelación, pero note, fue dada a Jesucristo por Dios el Padre. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, dijo lo siguiente sobre su retorno y el fin del mundo. En el Evangelio San Marcos dice, capítulo 13 al 32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Sin
embargo, cuando Jesucristo ascendió al cielo, Dios el Padre reveló estas cosas a Cristo. Esto es importante, puesto que significa que las cosas que estamos por aprender no vinieron del hombre, sino de Dios mismo. La revelación concierne cosas que Dios mismo quiere que sepamos. Por lo tanto, Él se les dio a su Hijo. A su Hijo ahora ha revelado alguna de esas cosas a nosotros. Trata algunas cosas muy especiales que Dios quiere que sepamos. ¿Cuáles son esas cosas? Este es el tema del siguiente punto. Pero primeramente vamos a ver el Evangelio de San Juan 8:26, que dice: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Juan 15:15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Es que el Señor no los llama siervos, les llama amigos. Aquí están todos los amigos, amigas del Señor. Vamos al segundo punto. La revelación concierne a cosas que pasarán pronto. La revelación concierne a cosas que pasarán pronto. Apocalipsis 1:1, seguimos leyendo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación da a conocer cosas que van a suceder pronto. Note 4 hechos significativos aquí. Primeramente, la revelación pronostica acontecimientos futuros. Acontecimientos que van a suceder en el fin de los tiempos. Los acontecimientos no habían sucedido todavía cuando Jesucristo dio la revelación. No habían sucedido. En segundo lugar, los primeros creyentes habían pensado que esos acontecimientos sucederían muy pronto. La idea es de algo corto, rápido, inmediato, a lo largo de sus vidas. Esto significa que los primeros creyentes esperaban que el Señor regresara. Mientras ellos estaban vivos, estaban haciendo exactamente lo que Cristo les había dicho que hicieran, esperar su retorno. Tienen que esperar su retorno. Mateo 24:42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:44 dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y luego Mateo 25:13 también dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En tercer lugar, el reloj de Dios mide el tiempo en forma diferente al reloj del hombre. Esto es claro, puesto que han transcurrido miles de años desde que Jesucristo dio esta revelación al hombre. Sin embargo, Él no ha regresado a la tierra y el fin del mundo no ha acontecido. ¿Esto significa que Juan estaba equivocado al decir que los acontecimientos iban a pasar pronto? No. Dios claramente revela que estamos viviendo los últimos días y que los acontecimientos van a suceder en los últimos días. Dios también revela claramente que 1000 años son como un día con Él. Como dice 2 de Pedro 3:8 que hemos estudiado. Mas, oh amados, dice, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El punto es este: el retorno de Cristo y el fin del mundo son asuntos de Dios,
no del hombre. Por lo tanto, el marco temporal de los acontecimientos se basa en el tiempo de Dios, no en el del hombre. Los acontecimientos están en las manos de Dios, de hecho, basado en la medición del tiempo que hace Dios. Han pasado solo 2 días desde que Jesucristo reveló los acontecimientos de Apocalipsis, ¿no? Estamos en el 2000. Aquí hay un pensamiento. Toda generación de creyentes debe buscar el retorno de Cristo. Esto es exactamente lo que Él ordena. Él enseña que puede regresar en cualquier momento. Por lo tanto, debemos obedecerlo, debemos esperar su regreso, estar atentos y preparados para ello. Pero también debemos darnos cuenta de que puede que Él no venga hoy. Por lo tanto, debemos planear y establecer ministerios a largo plazo en la tierra para que los perdidos puedan seguir siendo alcanzados por Jesucristo, siendo salvados. La actitud adecuada es esta: debemos esperar que Cristo regrese hoy, pero debemos planear como si no fuera a venir hasta dentro de 1000 años. Amén. Y en cuarto lugar, Jesucristo dio la revelación a sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Creyentes que verdaderamente siguen, que le siguen y sirven a Cristo. Esto es importante advertirlo, porque hay muchos que profesan seguir a Cristo y no lo hacen. Apocalipsis no ha sido escrito para ellos. Apocalipsis es un libro cerrado para los que no siguen genuinamente a Jesucristo. Es un libro cerrado para el mundo. Jesucristo dio la revelación únicamente a sus siervos. Si tú eres siervo de Dios, este es tu libro de Apocalipsis. Aquí hay otro pensamiento. Apocalipsis no es un libro para el mundo, no para los que solo hablan de Cristo, pero no quieren servirlo. Es un libro que fue escrito solo para creyentes genuinos y verdaderos. La idea es que el mundo no puede entender Apocalipsis y solo se burla de él. Tal vez este es el motivo por el cual hay burlas tan frecuentes de las cosas de Dios por parte del mundo. Los acontecimientos revelados por Cristo en este gran libro son para los verdaderos siervos de Dios, no para el mundo secular. Para los verdaderos siervos de Dios. Si eres un siervo de Dios, sierva de Dios, este es tu libro. Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice la palabra del Señor. 1 Corintios 2:14 también dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Es la palabra del Señor. Ahora pasamos al tercer punto. La revelación le fue dada a Juan, capítulo 1 y 2. Apocalipsis 1:1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Amén. Entonces, la revelación le fue dada ¿a quién? A Juan. Este apóstol fue el hombre elegido por Jesucristo para recibir la revelación. Pero note esto, Juan tenía que estar disponible. Jesucristo siempre elige a un hombre para que anuncie los mensajes de Dios a los hombres. Pero antes de que pueda elegir a un hombre, éste tiene que estar disponible. El hombre tiene que amar al Señor, debe entregarse a Cristo. Juan era un hombre así. Por lo tanto, Jesucristo pudo escogerlo para recibir la palabra de Dios y para compartirla con los siervos de Dios. Y note aquí 2 hechos significativos.
Primeramente fue el ángel de Cristo el que le dio el mensaje a Juan. La palabra ángel significa mensajero. Se dice que este ángel en particular es su ángel. Esto es el ángel personal de Cristo. La imagen es la de algún ángel que sirve a Cristo como su mensajero muy especial. Algún ángel que ha sido designado como el siervo muy especial de Jesucristo. En segundo lugar, Juan dice que él dio preciso testimonio de lo que vio. ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vio Juan? Primeramente, Juan vio la palabra de Dios. Las cosas de Apocalipsis son la palabra de Dios. Él no está en algún lugar remoto en el espacio exterior sin preocuparse por el hombre. Dios le importa al hombre. Le importas tanto que Él ha enviado su palabra a nosotros a través de este libro del gran Apocalipsis. Sabemos que Dios se ocupa de nosotros porque nos ha hablado, nos ha dicho el gran mensaje de Apocalipsis. Él te ama, por eso ha escrito Apocalipsis. Ve, Juan vio el testimonio de Jesucristo. Él mostró exactamente a Juan lo que Dios le había dado para revelar a sus seguidores. Lo que Juan compartió en la revelación es el mismo testimonio de Jesucristo, el Hijo mismo de Dios. En tercer lugar, Juan vio todas las cosas que se informan en Apocalipsis. Todos los acontecimientos, él lo manifestó. Aquí hay un pensamiento. Es una cuestión de creencia. ¿Creemos o no creemos en Juan? ¿Juan está diciendo la verdad o bien está mintiendo? ¿En qué creemos? ¿Jesucristo regresará a la tierra? ¿Los acontecimientos del fin de los tiempos sucederán como están registrados en Apocalipsis o no? ¿Debemos esperar a Cristo y estos acontecimientos o no? Si la revelación es, por cierto, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, entonces debemos estar preparados, puesto que cada evento ciertamente tendrá lugar y nada lo detendrá. Seremos testigos de cada uno de los acontecimientos, ya sea del cielo o en la tierra, o de la tierra. 4. La revelación bendice al hombre que lee, oye y obedece el mensaje. Este es el cuarto punto. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. La revelación bendice a la persona que lee, oye y obedece el mensaje. En la primera iglesia no había, por supuesto, imprentas para imprimir copias tras copia de la carta de Juan. Solo estaba la copia original escrita por él y quizás algunas otras pocas copias que habían sido transcritas a mano para ser pasadas entre la gente. Por lo tanto, la lectura de la que se habla en este versículo se refiere a la carta leída ante toda la iglesia o ante grupos especiales dentro de la iglesia. Pero note un punto crítico: leer no es suficiente. Los creyentes deben leer, oír las palabras de esta profecía y guardar aquellas cosas que están escritas. Nunca es suficiente solo leer y oír la palabra de Dios. Siempre debemos hacer lo que Dios dice, cumplir con sus mandamientos. Esto es especialmente cierto cuando se trata de Apocalipsis. ¿Por qué? Note la última declaración que se hace en el versículo 3.
Dice, porque el tiempo está cerca. Los acontecimientos están próximos, muy próximos. Jesucristo regresará a la tierra muy pronto. Los acontecimientos del fin de los tiempos están por suceder. Están cerca, justo sobre el horizonte. Por lo tanto, debemos leer, oír y seguir las cosas escritas en Apocalipsis. Debemos estar mirando y preparándonos para la venida de Cristo y para los acontecimientos que apuntan hacia el fin del mundo. El creyente que hace lo que dice Apocalipsis será ricamente bendito por Dios o bendecido por Dios. Juan 8:51 dice, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Luego, 2 de Pedro 3, del 10 al 13 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Es la palabra del Señor. Aquí hay un primer pensamiento. Ningún creyente genuino tiene el derecho de ignorar o rechazar Apocalipsis. Toda cosa dicha en esta declaración de apertura muestra la importancia de la revelación. No solo se debe leer y oír Apocalipsis, sino que se debe seguir. Esto significa que el mensaje puede ser comprendido por verdaderos creyentes. Pensamiento 2. Hay 7 bendiciones o beatitudes, o dichas o felicidades en Apocalipsis. La primera bendición es de la obediencia. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La bendición de la vida eterna. Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Viene también la bendición de la espera y la pureza de esperar el regreso del Señor y vivir una vida pura. Apocalipsis 16:15 dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Luego la bendición del cielo de ser llamado a la cena de bodas del Cordero. Hermoso día. Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Son palabras de Dios. También la bendición de la resurrección, de ser resucitado de entre los muertos, de conquistar la muerte y vivir eternamente con Cristo. Apocalipsis 20:6 dice, bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esta es la otra bendición, la bendición de la obediencia, de seguir la bendición de la obediencia, de seguir lo indicado en Apocalipsis.
Apocalipsis 22:7 dice: He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. La bendición de la obediencia, de cumplir con los mandamientos de Dios. Dice Apocalipsis 22:14: Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Es la palabra del Señor, promesas hermosas, bienaventuranzas. Note la importancia crucial de la obediencia aquí. 3 de las 7 bendiciones tienen que ver con obedecer a Dios, con cumplir con sus mandamientos, hacer solo lo que Él dice. Enfatiza la obediencia. Debemos hacer lo que Dios dice que hagamos en el libro de Apocalipsis. Amén. Pensamiento 3. Observe que el libro de Apocalipsis comienza con una bendición prometida. Apocalipsis 1:3 dice: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado, feliz. Y cierra con una bendición también prometida. Apocalipsis 22:7 dice: He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Si nosotros vamos a la otra versión, dice la Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera: Miren, yo vengo pronto, benditos son los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro. Amén. Este ha sido la palabra del Señor, el capítulo 1, los versículos 1 hasta el 3. Y qué hermosa es la palabra del Señor. Así que no solamente tenemos que oírla, estudiarla, leerla, sino también que hay que ponerlo en práctica. Hay que ponerlo en práctica. Amén. Y entonces vamos a ser muy bendecidos. La palabra de Dios, si tú en estos momentos estás llevando estos estudios, si tú en estos momentos estás escuchando la palabra del Señor y estás escudriñando la Biblia, y estás estudiando el libro de Apocalipsis, el mismo libro de Apocalipsis te dice que tú eres, ¿qué? Bienaventurado, dichoso, muy feliz. Amén. Somos felices, hermanos, de estudiar el Apocalipsis. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, tu palabra no vuelve a ti vacía. Gracias, Señor, porque, Señor, tú no te has olvidado de nosotros. Nos has hecho ver a través de este libro de Apocalipsis, nos has bendecido con ver un poquito de tu gloria, bendito Dios. Y gracias, esto nos alienta, nos anima, Señor, a seguir adelante. Que esta palabra, que este estudio de Apocalipsis, Señor, pueda ser de mucha bendición para muchas personas que nos están viendo, para muchos hermanos creyentes, para muchos creyentes que están muy interesados en el estudio de Apocalipsis. Gracias, Señor. No solamente debemos ser oidores, ni tampoco solo leerlo, la palabra de Dios, sino también debemos ponerlo en práctica. Ayúdanos a ponerlo en práctica lo que dice tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.